90 millones de euros. Esa es la cifra que acaba de cambiar completamente el futuro de Martín Zubimendi. El Arsenal ya habría puesto precio al centrocampista español y el Real Madrid está directamente metido en la historia. Pero atención, porque hay un detalle todavía más importante. José Mourinho quiere precisamente un futbolista de este perfil para su centro del campo. Y yo lo tengo clarísimo. Si existe una oportunidad real de sacar a Zubimendi del Arsenal, Florentino tiene que estudiarla seriamente. Porque llevamos muchísimo tiempo hablando de nombres, de jóvenes con potencial y de diferentes alternativas para el centro del campo. Pero Zubimendi representa algo distinto. No sería una apuesta para descubrir dentro de 3 años qué jugador puede llegar a ser. Es un centrocampista preparado para competir ahora. Y precisamente por eso esos 90 millones cambian el escenario. Según la información que llega desde Inglaterra, la llegada de Bruno Guimaraes habría aumentado muchísimo la competencia dentro del Arsenal y Zubimendi estaría buscando recuperar un papel protagonista. El Arsenal no lo regalará. Todo lo contrario. La cifra que aparece sobre la mesa es de 90 millones. Puede parecer muchísimo dinero, y lo es. Más adelante hablaremos precisamente de si Florentino debería llegar hasta esa cantidad, porque ahí tengo bastantes dudas. Pero primero tenemos que entender por qué Mourinho puede querer a Zubimendi. Y aquí está la clave de toda la operación. El Real Madrid tiene centrocampistas extraordinarios. Tiene potencia. Tiene recorrido. Tiene jugadores capaces de romper líneas. Pero Mourinho estaría buscando otra cosa, un organizador. Un futbolista que pueda recibir delante de los centrales, ordenar la salida y decidir hacia dónde tiene que avanzar la jugada. Y Zubimendi sabe hacer exactamente eso. No necesita tocar 20 veces el balón para controlar un partido. Muchas veces su mayor virtud está en comprender que necesita la jugada antes incluso de recibir. Se posiciona bien. Ofrece una línea de pase. Recibe. Levanta la cabeza. Y acelera o pausa dependiendo de lo que pide el partido. Parece sencillo. Pero encontrar futbolistas capaces de hacerlo al máximo nivel no es sencillo en absoluto. Y aquí es donde empiezo a entender el interés de Mourinho. Porque imaginad lo que podría significar tener a Zubimendi organizando desde atrás mientras Bellingham dispone de mayor libertad para aparecer más arriba. O permitiendo que otros centrocampistas puedan aprovechar su potencia sin tener constantemente la responsabilidad de iniciar cada posesión. Eso puede equilibrar muchísimo al Madrid. Y hay algo todavía más importante. Los grandes partidos. Cuando juegas contra equipos que presionan arriba, necesitas futbolistas que no se escondan. Zubimendi está acostumbrado a recibir con presión. Sabe jugar a pocos toques. Sabe encontrar al hombre libre. Y tiene experiencia en un fútbol tremendamente exigente. Por eso esto no sería simplemente fichar otro centrocampista. Sería incorporar un perfil específico. Ahora bien, aquí aparece el primer gran problema. 90 millones. ¿Los pagaría? Sinceramente, intentaría negociar. Porque una cosa es considerar que Zubimendi puede mejorar el centro del campo y otra muy diferente aceptar automáticamente cualquier precio que coloque el Arsenal. Florentino tiene que aprovechar precisamente la situación del jugador. Si Zubimendi realmente quiere más protagonismo y está dispuesto a escuchar una propuesta del Real Madrid, entonces el futbolista también puede convertirse en parte de la negociación. Y aquí aparece otro problema. El Chelsea. Porque el Madrid no está solo. Xabi Alonso conoce perfectamente a Zubimendi de su etapa en la Real Sociedad y el Chelsea también aparece como uno de los grandes candidatos para intentar llevárselo. Eso significa que Florentino no puede pasarse semanas observando. Si Mourinho realmente lo quiere, hay que conocer inmediatamente las condiciones. Hablar con su entorno. Saber qué quiere el futbolista. Y comprobar si esos 90 millones son una posición inicial del Arsenal o una cifra completamente innegociable. Porque si empieza una guerra con el Chelsea, la operación puede complicarse muchísimo. Pero hay otra cuestión que no podemos ignorar. La información señala que una posible ofensiva madridista podría depender de una salida previa de Camavinga. Y aquí personalmente tendría muchísimo cuidado. Porque a mí no me gustaría convertir esta operación en un simple intercambio de perfiles. Zubimendi puede aportar cosas que Camavinga no aporta. Pero Camavinga también ofrece características que Zubimendi no tiene. Son jugadores diferentes. Por eso, antes de tomar cualquier decisión, el Madrid debe analizar el conjunto de la plantilla y no solamente el nombre que llega. Lo que sí entiendo perfectamente es la petición de Mourinho. Si el entrenador considera que necesita un organizador, Zubimendi probablemente sea uno de los nombres más preparados para asumir esa función inmediatamente. Y por eso esta noticia me parece mucho más importante de lo que parece.
El Arsenal ha colocado una cifra. 90 millones. Ahora sabemos cuál sería aproximadamente la puerta de entrada a una negociación. La pregunta ya no es solamente si el Madrid quiere a Zubimendi. La pregunta es: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Florentino? Yo intentaría la operación. No pagaría 90 millones sin negociar. Pero sí me sentaría con el Arsenal. Porque un Madrid con Zubimendi podría ganar algo que muchas veces echamos de menos: control. Control cuando el partido se vuelve loco. Control cuando el rival presiona. Control cuando tienes ventaja y necesitas dormir el encuentro. Y capacidad para encontrar rápidamente a los futbolistas que realmente tienen que decidir arriba. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Pagaríais 90 millones por Martín Zubimendi? ¿Creéis que es exactamente el organizador que necesita Mourinho o consideráis que el Madrid debería invertir ese dinero en otra posición? Dejad vuestra opinión en los comentarios porque esta operación puede generar muchísimo debate. Y si os gusta este tipo de análisis madridista, dejad vuestro like y suscribíos al canal porque este mercado todavía puede dejarnos movimientos enormes. Porque ahora que el Arsenal ha puesto las cartas encima de la mesa, Florentino tiene que tomar una decisión. Puede considerar que 90 millones son demasiado y buscar otra alternativa. O puede intentar negociar y darle a Mourinho el cerebro que está pidiendo para su centro del campo. Pero cuidado. Porque mientras el Madrid decide, el Chelsea también está mirando. Y si Florentino realmente considera que Zubimendi es el jugador adecuado, quizá esta sea una de esas operaciones donde esperar demasiado termina costando mucho más que actuar a tiempo. Y aquí empieza la parte realmente complicada de esta operación. Porque una cosa es saber que el Arsenal ha fijado una cifra de 90 millones y otra muy diferente es conseguir que Zubimendi termine vestido de blanco. El primer obstáculo tiene nombre propio: Mikel Arteta. Porque mientras desde la dirección del Arsenal existe una cifra a partir de la cual estarían dispuestos a estudiar la operación, Arteta no quiere perder al futbolista. Y eso nos dice algo importante. Si un entrenador como Arteta intenta retener a Zubimendi incluso después de aumentar muchísimo la competencia en su centro del campo, será porque continúa considerándolo una pieza de enorme valor. Y precisamente eso refuerza mi opinión. Zubimendi puede ser caro. Pero estamos hablando de un futbolista preparado para competir inmediatamente en el Real Madrid. No necesita 2 temporadas para aprender qué significa jugar al máximo nivel. Conoce el fútbol español, tiene experiencia internacional y viene de competir en la Premier League. Y además tiene 27 años. Está entrando en una edad fantástica para un centrocampista. No ficharías solamente potencial. Ficharías presente. Ahora bien, existe un segundo obstáculo que me preocupa incluso más. El Chelsea. Porque Xabi Alonso conoce perfectamente a Zubimendi. Coincidió con él en la Real Sociedad B y sabe exactamente qué tipo de futbolista es. Por eso, si el Chelsea consigue el dinero necesario y decide poner los 90 millones encima de la mesa, la situación puede acelerarse muchísimo. Y ahí Florentino no puede dormirse. No estoy diciendo que tenga que llegar mañana con 90 millones y aceptar todas las condiciones del Arsenal. Estoy diciendo que si Mourinho realmente ha señalado a Zubimendi como el organizador que quiere, el Madrid necesita posicionarse. Porque aquí tenemos una oportunidad que hace algunas semanas parecía imposible. Zubimendi llegó al Arsenal para convertirse en una pieza importantísima. Pero la llegada de Bruno Guimaraes cambia el contexto. Más competencia. Menos garantías de protagonismo. Y posiblemente un futbolista dispuesto a escuchar alternativas. Ahí es donde entra el Real Madrid. Y quiero imaginar por un momento cómo podría funcionar. Zubimendi recibiendo delante de los centrales. Bellingham con mayor libertad para avanzar. Los laterales pudiendo atacar sabiendo que existe un futbolista capaz de interpretar cuándo cubrir. Y los delanteros recibiendo balones con mayor rapidez porque detrás existe alguien que no necesita conducir 20 metros para encontrar un pase vertical. Eso es equilibrio. Eso es control. Y eso es precisamente algo que puede ser tremendamente útil en determinados partidos. Pero ahora llegamos al tema Camavinga. Y aquí tengo que decirlo claramente, yo no vendería a Camavinga simplemente para fichar a Zubimendi. Si la operación solamente puede realizarse sacrificando obligatoriamente al francés, tendría muchas más dudas. Porque son futbolistas completamente diferentes. Camavinga aporta potencia, recuperación, conducción y capacidad para romper líneas. Zubimendi aporta pausa, posicionamiento, organización y lectura. ¿Por qué no pensar incluso en tener ambos perfiles? Una plantilla del Real Madrid necesita alternativas. No 11 futbolistas iguales. Por eso Florentino debería intentar encontrar otra fórmula económica si realmente Mourinho considera prioritario al español.
Y llegamos finalmente a los 90 millones. ¿Es caro? Sí. Muchísimo. Pero tampoco podemos analizar el precio sin analizar la necesidad. Si el Madrid considera que falta un futbolista capaz de dirigir la salida desde la base y encuentra uno de máximo nivel, español, adaptado al fútbol de élite y en plena madurez deportiva, evidentemente tendrá un coste importante. Yo intentaría bajar esa cifra. 70. 75. Quizá incluir variables. Buscar una estructura que permita acercar posiciones. Pero si el Arsenal mantiene los 90 millones como condición absolutamente innegociable, entonces Florentino tendrá que decidir cuánto vale realmente cumplir la petición de Mourinho. Porque el Madrid tampoco puede entrar en una subasta simplemente porque el Chelsea aparezca. Hay que actuar rápido. Pero actuar rápido no significa actuar desesperadamente. Y esa diferencia es fundamental. Lo que sí parece claro es que el escenario ha cambiado. Hace poco hablar de sacar a Zubimendi del Arsenal parecía prácticamente imposible. Ahora existe una cifra. Existe competencia dentro de su equipo. Existe interés del Chelsea. Y existe, según esta información, una petición expresa de Mourinho para incorporar un organizador. Por eso esta operación merece atención. Yo quiero a Zubimendi en el Madrid. Creo que puede mejorar muchísimo determinadas fases del juego. Creo que su perfil encaja. Pero también quiero que Florentino negocie como Florentino. Sin prisas absurdas. Sin pagar simplemente porque otro club amenaza con hacerlo. Y sin desmontar una parte importante de la plantilla para conseguir otra. Si se puede cerrar por una cantidad razonable, adelante. Porque darle a Mourinho un centrocampista capaz de ordenar, controlar y acelerar cuando corresponde puede terminar siendo muchísimo más importante de lo que parece ahora. La pelota está en el tejado de Florentino. El Arsenal ya ha puesto su precio. 90 millones. El Chelsea está esperando. Mourinho quiere un organizador. Ahora solamente falta saber si el Real Madrid considera que Martín Zubimendi es ese futbolista por el que merece la pena realizar una gran inversión. Y os dejo la pregunta final. Si vosotros fuerais Florentino y tuvierais esos 90 millones disponibles, ¿los pondríais por Zubimendi o buscaríais otro centrocampista? Dejad vuestra respuesta en los comentarios y decidme también desde qué ciudad estáis viendo el vídeo. Y ahora haced clic en la noticia que aparece en pantalla porque tenemos otro movimiento del Real Madrid que puede cambiar completamente este mercado.